Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios te bendiga esta hermosa mañana. Es un privilegio poder llegar hasta tu hogar y por qué no decirlo, hasta tu corazón a través de la palabra, porque está escrito que la palabra penetra como espada de dos filos hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre. Así que cuando abrimos las Escrituras y predicamos en ellas, creemos que es como una semilla plantada dentro de tu corazón. Estamos hablando acerca de la gracia, del don inmerecido, ya que gracia significa regalo de Dios para alguien que no lo merece. La salvación en este tiempo, conocido como el tiempo de la gracia, es gratis. Cristo murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. La Biblia dice en Romanos 5:12, por un hombre entró el pecado a la tierra, pero por un hombre entró la vida. Romanos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El pasaje tan conocido y tan predicado de San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Quién es el regalo más grande que la humanidad puede haber recibido? Es a Cristo. ¿Y cuál es el regalo más grande que recibimos de Cristo? Es la salvación. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Oiga la expresión, todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pablo, escribiendo a los Efesios, les dice que no es por obras para que nadie se gloríe, es por fe. Y tenemos un problema en nuestras predicaciones. Y cuando nosotros nos autodenominamos cristianos, nos hacemos llamar cristianos y predicamos la ley, Pablo los llama hipócritas. Pablo se encontró con Pedro en Galacia. Pablo, escribiendo a los Gálatas, explica cómo se encontró con Pedro, con Bernabé y algunos otros de los judíos que habían llegado a ese lugar, porque ellos, siendo cristianos, cuando llegaron los que había enviado Santiago, Jacobo, el hermano de Jesús, que era el líder de la iglesia en Jerusalén, ya no comía con los gentiles. Porque la predicación de ellos es la siguiente, que si no se circuncidan, no pueden ser salvos. Y eso lo vemos en el libro de Hechos, capítulo 15, dice la palabra del Señor. Para entrar en contexto de lo que estamos hablando, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Iniciamos estas transmisiones enseñando que Santiago decía que la fe sin obras es muerta, porque la cosmovisión de un judío es esa. Y yo les decía que al leer la introducción del libro de Santiago, Santiago está escribiendo a las 12 tribus de Israel. Ellos están empapados de la ley. Se les hace imposible, casi imposible, gracias a Dios que hoy hay cristianos judíos, pero se les hace imposible por cuestiones que los que ya conocen la Biblia saben, que hay un espíritu de estupor que ha cegado sus mentes para que nosotros los que éramos gentiles, porque ya no somos gentiles, venimos de los gentiles, pero ahora somos hechos hijos de Dios. Es bien difícil y quizás duele remover tanta enseñanza equívoca que nos han inculcado. Y algunos
conocen la verdad y se niegan a recibirla. Yo ayer hablaba con un hombre que declaraba que no hay restauración en Cristo, aún estando en Cristo. Que si tú pecas y te vas, si tú te vas a tomar, si tú te separas de tu familia, ya no hay restauración, tomando como base el libro de Hebreos capítulo 6. Porque el corazón de las personas muchas veces está tan lleno de legalismo que pasan por alto lo que la Escritura realmente está diciendo. Y un día vamos a hablar de eso. ¿Hay restauración en Cristo? Claro que hay restauración en Cristo. El único pecado que Jesucristo señaló que no tiene perdón es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y aún ahí hay que saber qué es una blasfemia y hay que saber quién realmente blasfemia, porque hay personas que hablan cosas que no entienden. Yo me deleitaba el mes pasado leyendo el libro de Job. Y Job dice en sus últimos capítulos, yo hablaba lo que no entendía. Entonces cuando vemos el libro de Job, y a veces agarramos partes del libro de Job para aplicarlo a la iglesia, para aplicarlo a un hermano, para aplicarlo a nuestras vidas, y el hombre está diciendo que él habla cosas que no entendía. Y es que Job dice así, y Job dice así, y así somos. Es necesario que el Espíritu Santo nos enseñe. Por eso la gracia es revelada, la gracia no es enseñada. Yo estoy tratando de traer información a tu vida, pero necesitamos revelación. Porque una cosa es la información, otra cosa es la revelación. Y para entender la gracia necesitamos revelación. Por eso usted lee el libro de Hebreos y dice Pablo que él ora por la iglesia. El libro de Efesios, Pablo ora por la iglesia para que Cristo, para que Dios se le sea revelado a los cristianos. Porque a veces profesamos a Cristo y no entendemos todavía muchas cosas. Hay una denominación que no voy a decir el nombre por respeto a los ministros, por respeto al Evangelio, pero algunos creen que uno es salvo, siempre es salvo. Y es que hay un hilito, yo platico con un hermano del cual hablamos de la gracia, que hay un hilito bien pequeño. Hay pasajes en la Biblia que nos hacen creer que la salvación no se pierde. Pero bueno, vamos a los hechos. ¿Qué dice Pablo? Que es el predicador, maestro y apóstol de los gentiles. Libro de Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 7, dice Pablo, digo verdad en Cristo, no miento, poniendo a Cristo como testigo, que he sido llamado a ser predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Partiendo de ahí, lo que todos aquellos que no somos judíos debemos de escuchar a Pablo, porque es a Pablo a quien se le fue revelado el Evangelio para los gentiles. Cuando habla con Pedro en el capítulo 2 de versículo 7, le dice, Pedro, tú has sido enviado a predicarle, oiga esto, la responsabilidad de Pedro, tú fuiste enviado a predicarle a los de la circuncisión y yo a los de la incircuncisión. Pero Pedro, en vez de predicarles a Cristo, a los de la circuncisión, se adaptó a la doctrina de ellos, que para ser salvos necesitaban circuncidarse. Y la circuncisión representa toda la ley. Si usted se circuncida, yo veo mucha gente que hasta habla en hebreo y eso no es malo, gloria a Dios por eso. Y ojalá entiendan lo que leen y entiendan lo que dicen. Porque a veces adoptamos palabras para decirlas y son muy bonitas, suenan muy bonitas, se suenan con mucho conocimiento la persona. Pero si tú te has judaizado, que eso no es malo, tú puedes hacerte judío, te tienes que circuncidar y hacerte del pueblo de Israel. Éxodo capítulo 12 lo explica cómo hay que hacer ese proceso para ser aceptado ahí. Pero hay muchos que se autodenominan judíos y no están circuncidados.
y hablan en hebreo y están en contra del Evangelio de Jesucristo, en contra de la gracia, y no se han circuncidado. Y guardas la ley para salvación, te escudas en la ley, pero no estás circuncidado. Entonces, ¿qué dice la palabra? Por cuanto no eres tibio ni caliente, te vomitaré de mi boca. Por cuanto no eres un judío real, ni un cristiano real, te voy a vomitar de mi boca. Leemos la palabra en el libro de Gálatas capítulo 5. Dice de la siguiente manera: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre. ¿Quién nos hizo libre? Cristo. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿A cuál esclavitud? He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. Oiga la expresión: si alguien se circuncida, de nada te aprovecha Cristo. Porque tu fe es judaizante, porque tu fe es que hay que ser circuncidado, como lo estaban haciendo los líderes de la iglesia en Jerusalén, en el capítulo 13, 14, 15 del libro de los Hechos, si quieres leerlo, en donde los apóstoles de Jesucristo, los que anduvieron con Jesucristo, en donde Santiago, el que dice que la fe sin obras es muerta, y Pablo se lo refuta en el capítulo 4 del libro de Romanos, Santiago era el líder allí en la iglesia. Ellos enseñaban que si no se circuncidaban, no podían ser salvos, porque es una fe judaizante. Pero ¿qué dice la Escritura? Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Por eso le decía, el que se hace judío a través de la circuncisión está obligado a guardar toda la ley. Bueno, les deseamos suertes. Les deseamos suerte porque es imposible. Por eso murió Cristo. Por eso Él dijo, consumado es, lo logré. Por eso el velo se abrió para que nosotros pudiésemos entrar. Por eso Romanos, cuando habla acerca de la fe y la ley, dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, incluyendo a los de la ley. Todos son todos. Porque nadie puede cumplir la ley. Moisés mismo, que la dio, no la cumplió. Moisés, el hombre a quien se le fue entregado la Torá, a quien se le fue entregado por 2 ocasiones la palabra. Y me gusta lo que dice un rabino cristiano, que dice que la primera tabla que se le entregó a Moisés, que había sido escrito con el dedo de Dios, mire qué dato más curioso, qué bonito, hubiese sido tan fácil de interpretarla, porque estaba escrito con el dedo de Dios. Era una escritura revelada ya. Las otras tablas Moisés tuvo que subir y escribirlas él. Y la revelación quedó bajo la letra. Alaba usted al Señor. Pablo dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligáis de lo que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Oiga, qué texto más tremendo este. Un día yo estaba en una iglesia escuchando una predicación, y el predicador preguntaba a 2 o 3 de los oyentes. Él no sabía que yo era ministro, él no sabía que yo era cristiano, y empezó a predicar, a preguntarle a sus feligreses, a los hermanos de la iglesia, si creen que la salvación se pierde. Y bueno, todos contestaron que no, porque la doctrina de ellos enseña que la salvación no se pierde, y tienen base bíblica para defender ese principio. Pero este pasaje bota ese argumento. Lastimosamente, me gustaría que la salvación no se perdiera, y ojalá fuese así,
Pues este pasaje a mí me hace pensar que cuando el hombre se justifica por sus obras, dice la Escritura, de la gracia habéis caído. Y oiga lo que dice específicamente: de Cristo os desligasteis lo que por la ley os justificáis. Cuando nosotros le exigimos, cuando nosotros le hacemos creer a la iglesia que si no es perfecta, que si no cumple la palabra de Dios, que si no andan los preceptos de Dios, va a ir al infierno. Y hay un montón de predicador loco que se sube al púlpito a condenar al cuerpo de Cristo. Y las ovejas se vuelven vacas locas, escuchando blasfemias contra el Espíritu Santo, blasfemias contra la palabra, y dicen amén, amén, porque el pueblo perece por falta de sabiduría. De acuerdo a este pasaje, la salvación se pierde, y no porque un cristiano, ojo, no me vaya a criticar ni vaya a empezar a decir que yo soy liberal, que yo soy un mal predicador, me malaba su nombre. La salvación siempre hacemos creer que un hermano se alejó y se perdió porque cometió una falta, porque cometió el pecado. Cuando un cristiano comete un pecado, cuando un cristiano, vamos a hablar del pecado más señalado dentro de la iglesia, que es la fornicación o el adulterio. Porque déjeme decirle que ese pecado es tan escandaloso y a veces lo juzga a alguien que está haciendo brujería, a alguien que es chismoso, a alguien que es mentiroso, a alguien que no le habla a sus hermanos. O sea, un pecador juzgando a otro pecador, aplicando la ley. Cuando Jesucristo dice en el capítulo 7 de Mateo: no juzguéis, no apliquéis la ley para que no seas juzgado, porque con la vara que medís, con esa serás medido. O sea, te van a sacar los trapos al sol. No apliques la ley porque te la van a aplicar. Es una regla divina, una regla porque el que juzga por la ley será juzgado. Dios me ha permitido un rebaño, y si algo le enseño yo a la iglesia, y ellos pueden dar testimonio, lo que yo estoy diciendo es que no juzguemos a nadie, nunca mandemos a nadie al infierno, nunca digamos este es salvo, aquel no es salvo. Nosotros, ¿quiénes somos? Pablo dice en el libro de Romanos capítulo 14: ¿quién eres tú que juzgas al criado ajeno? Para ti puede estar tirado, pero para Dios está en pie. Si tú lees el libro de 1 Corintios capítulo 5, en donde un hombre es juzgado, pero es juzgado a pesar de tener a la mujer de su papá. Es juzgado, pero no para condenación, porque no podemos usurpar. Y esto es que Pablo dice: reúnase mi espíritu con ustedes, con los líderes de la iglesia. El tal se ha entregado a Satanás. Pero vean qué juicio hacen. Ese ha entregado para salvación, dice Pablo. Y hoy día vamos a predicar ese pasaje y vamos a hablar de lo que realmente Pablo está haciendo como un miembro de la iglesia. ¿Quiénes son los que andan caídos? ¿Quiénes son los que andan alejados de la gracia? ¿Quiénes son los que se han desligado de la gracia? ¿Quiénes son los que se han desligado de Cristo? Pues Pablo es enfático en decir: de Cristo desligasteis los que por la ley os justificáis. Yo ayer hablaba con un hermano y yo le digo: nosotros no podemos producir santidad. Es imposible. La Biblia dice que nuestras obras de justicia son como trapo de inmundicia delante de Dios. No, Él nos ha hecho santos y nuestro trabajo es cuidar esa santidad. Por eso Pablo dice: no os unáis, no os unáis con una ramera, porque ¿qué comunión tiene Cristo con ellos? La santidad ha sido provista por Dios. Primera de Corintios capítulo 6 versículos 9 al 11 dice que después de señalar los pecados de algunos de Corinto,
entre ellos los que se echan con varones. Dice, mas ya habéis sido lavados, santificados y justificados por mis obras, no, por medio de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo y de su Santo Espíritu. ¿Quién entonces santifica a la iglesia? Es Cristo, es la sangre preciosa de Jesús. Somos lavados, santificados y justificados. Pablo, en la introducción del libro de los Corintios, dice, a los santificados llamados a ser santos. Somos santificados y somos llamados a cuidar la santidad que viene de parte de Dios a nosotros. Él es el que santifica. De Cristo desligaste los que por la ley os justificáis. Por eso aquellos hombres que encontraron a la mujer en el acto mismo del adulterio, la llevaron a Jesús queriéndole tentar. Había un plan ahí maldoso de parte de ellos. Tenían evidencia, pero la llevaron a la persona equivocada. Qué lindo es Dios. Qué lindo, porque el pecador hay que traerlo a Cristo para que sea perdonado, no para condenarlo. Los que predicamos, los que ejercemos evangelismo, nos lacera el corazón, porque cuando predicamos le decimos a la gente, venga a Cristo, no importa cuál sea su problema. Si tu hogar ha sido desarmado, Dios tiene poder para restaurarte. Dios te está esperando con lazos de amor. Si has cometido homicidio, si has cometido adulterio, fornicación, en Cristo hay esperanza. Y aquella alma escucha las buenas nuevas de salvación y dice, yo quiero de eso, yo quiero ese don inmerecido. Pero cuando está dentro de la iglesia, se sube otro a decirle, usted se va a ir al infierno por haber pecado, usted se va a ir al infierno por haber dejado a su hogar, usted se va a ir al infierno por estar metido en la droga, y empezamos a aplicarle la ley a la gente. Todo evangelista que condena a la gente, déjeme decirle que usted no tiene un llamado ni un don evangelístico. Porque el que evangeliza tiene que tener amor y pasión por las almas, no importando cuál sea su situación. Usted no puede ni debemos ir a predicar juicio, a menos que Dios te dé una palabra. Porque a veces Dios te puede dar una palabra de juicio, pero con una intención diferente. ¿Usted se acuerda del evangelista Jonás? ¿Se acuerda de Jonás? Dios le dio una palabra para Nínive y dijo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Pero tanto Jonás como Dios tenían un plan, y el plan era que se arrepintieran. El plan de Dios no es enjuiciarte. El plan de Dios es darte la gracia, darte ese amor, ese perdón inmerecido. Termino la escritura, de Cristo desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Quiénes son los que se pueden perder aún ya estando en Cristo? Aquellos que quitan la mirada en Jesús. Por eso la Biblia nos enseña que tenemos que poner nuestra mirada en Cristo. No es por obras para que nadie se gloríe. Las obras son buenas y debemos, Pablo termina diciendo esta escritura, que debemos hacer buenas obras. Pero no te justifican las obras. Tú no eres salvo porque diezmas, tú no eres salvo porque vas a la iglesia, tú no eres salvo porque ayudas al necesitado, tú no eres salvo porque no dices malas palabras, tú no eres salvo porque te bañas bien y andas bien, tú no eres salvo porque te visten o no te vistes bien. Tú eres salvo si crees en Jesucristo como el único y suficiente Salvador de su vida. Esa es la fe que vence al mundo, la fe en Jesucristo. Pues nosotros por el Espíritu guardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corrías bien, le dice Pablo a Pedro, a Esteban,
y a los que estaban con ellos, que venían de Jerusalén: vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Siempre le llamamos levadura al pecado. Siempre le llamamos levadura al pecado. ¿Y sabe a qué le está llamando levadura Pablo aquí? A la ley. Porque así como en la ley el pecado es levadura, en el Evangelio la ley es levadura. Lo digo otra vez. Así como en la ley el pecado es levadura, en la ley el pecado es levadura. Hay que quitarla, hay que quitar a ese perjuicioso. Mátenlo, quítenlo. Es levadura, porque la ley mata. Quítenlo. El espíritu vivifica, el espíritu dice: déjenlo, yo voy a trabajar con él. Así como en la ley el pecado mata, en la gracia la ley mata. Es lo que está diciendo Pablo. Léalo conmigo. Vosotros corríais bien, le está diciendo a los que estaban predicando la circuncisión, entre ellos Pedro, Bernabé y los que habían sido enviados de Jerusalén. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío y respeto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Cualquier hombre que predica la ley o le aplica la ley a un pecador tiene sentencia. ¿Usted se acuerda de lo que dice la Escritura? Hay de aquel que haga caer a uno de mis pequeños. Mejor le fuera que se atase una piedra de molino. Hay de aquel que le aplique la gracia para condenación a uno de mis pequeños, porque él dice que son de él, pero hay de aquel. Lleva sentencia. Aquel que cuando la mujer, el hombre, aquel líder, aquel presidente de los jóvenes, se enamoró de otra mujer y se fue de la iglesia, lo condenamos. Te fuiste al infierno, hijo. Los mandamos hasta el infierno. Ese es un evangelio diferente, dice Pablo. Y el que predica un evangelio diferente es anatema. El que aplica la ley en la predicación del evangelio es anatema, dice Pablo. Léalo. Pablo llama a la ley levadura en el evangelio. Es levadura, no aplica allí, no debe de estar allí. Y no es que Pablo esté en contra de la ley, porque él mismo dice que la ley es pura, santa y buena. Pero Pablo enseña en el libro de Romanos el propósito de la ley. El propósito de la ley es señalarnos a nosotros. Es señalar el pecado que está en nosotros, para que no tengamos otra opción más que buscar a Cristo. Entonces la ley es pura, santa y buena, sirve, es un material necesario, es una información muy valiosa, valga la redundancia. Es la ley la que te dice que tú eres pecador y que no puedes hacer nada por tus propios méritos, que necesitas ir a Cristo. Como el gran error que cometieron de llevar a esa mujer que estaba en el acto mismo. No puedes ver la gracia. De acuerdo a la ley, la mujer adúltera tenía que ser apedreada y muerta. De hecho, ya habían faltado, porque ahí donde la encontraron tuvieron que haberla matado, pero como en su corazón había cizaña y querían caerle en una trampa, ponerle una trampa al Rey de Reyes, el Señor del Señor, el que todo lo sabe. Y el que escudriña todos los corazones les dice: cualquiera de vosotros, a los que querían aplicarle la ley a la mujer que estaba ahí, cualquiera de vosotros que esté sin pecado, tire la primera piedra. Señálale el pecado a otro cuando tú no tengas una viga en tus ojos, porque es válido. Jesús dijo que antes de ver la paja que tiene tu hermano en tu ojo, veas primero tu viga. Y entonces dice: entonces sí te da permiso que le apliques la ley. Pero primero debes de verte tú. Siempre que oigo a un hombre que anda condenando a otro, sé que no conoce la gracia. Y sé que él está en condenación.
¿Por qué ese que está en condenación? Porque todos pecamos. ¿Quién de vosotros, dijo el Señor? ¿Quién de vosotros va a tirar la primera? Si no tienen pecado, tienen una piedra. Como dicen en Centroamérica, ¿quién sos vos? Pablo dice, ¿quién eres tú que juzgas al criado ajeno? Los predicadores han mandado más gente al infierno que los que va a llevar el diablo. Qué bueno que la Escritura dice que el que está en sus manos nadie lo arrebatará. Y ahí está el Señor dejando las 90 yendo por la oveja perdida. Porque el pastor la mandó allá. Dios no te ha mandado a condenar a nadie. De hecho, Él no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Tienes que desaprender para volver a aprender. Dile, revélame la gracia, revélame. Hermano, yo no quiero hacer alarde de esto, pero yo siempre he predicado la gracia. Pero cuando yo me metí a 100 días de ayuno, el Señor me abrió las Escrituras y me reveló este manjar. Yo también fui un hombre condenativo, porque oía a mi pastor, porque oía a otro. Yo le he dicho, mi primer pastor era tan condenativo, quería que yo condenara a la iglesia porque no diezmaba. Y él tampoco lo hacía. Era un Moisés, enseñando la ley, pero él viviendo bajo la gracia. Y Dios bendiga a mi hermano Alfredo y a su amada pastora esposa. Porque entre todos los pastores que yo he tenido, mi hermano pastor me enseñó y predicaba la gracia. Yo me acuerdo cómo trataba a los jóvenes, con tanto amor. ¿Sabía usted que los jóvenes en la iglesia embarazaban a otras hermanas? A mí me encontró en disciplina por el pastor anterior y me dijo, Miguel, ven. Y yo recuerdo eso y yo bendigo a mi pastor Alfredo. Y él me dice, aquí hay un libro en donde dice que tú has cometido esto y esto. Agarró la hoja del cuaderno que no debería haber quitado del acta. Agarró la hoja, la hizo así y me dijo, te pongo 100 de calificación. Demuéstrame que lo que dice esa hoja no es cierto. Y me liberó. Me aplicó la gracia. Rema Saba Kenda. Dios bendiga a mi pastor. Dios bendiga al pastor Alfredo. Dios lo bendiga. Y los jóvenes que me conocen saben las cosas cobardes que hacíamos como jóvenes en la iglesia. Y ahí nos tenía animándonos. El que se fue porque quiso. La gracia. No estamos puestos para juzgar al pueblo de Dios. Moisés golpeó con coraje, con ira, y hay que cuidarnos de la ira. La piedra, y la piedra era Cristo. Y le dijo, mira, ven, te voy a enseñar la tierra prometida, te voy a enseñar lo que has perdido. Pero me desobedeciste en el desierto de Sig. ¿Cuál fue su desobediencia? Golpear la piedra. Deja de golpear a la iglesia con la ley. Deja de golpearla, anda en amor. No es que la Biblia dice, sí, pero el conocimiento envanece. El amor edifica. Y Dios nos ha mandado a edificar sobre la piedra que es Cristo. No que nosotros pongamos otro fundamento. Entonces Pablo dice que la ley, aquí él dice que la ley en la cristiandad es levadura. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturbare lleva la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Pablo está indignado. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente, y aquí está el consejo,
Porque no digan, no, lo que pasa es que son liberales, ustedes son pecadores empedernidos, ustedes pecan para que la gracia abunde. Bueno, yo no peco para que la gracia abunde, pero la Biblia dice que conforme abunda el pecado, sobreabunda la gracia. ¿Y sabes por qué Dios le da más gracia al pecador? Porque Él sabe, y está escrito, que al que más se le perdona, más ama. Uno termina amando más a Dios. ¿Por qué amo mucho a mi pastor Alfredo? Aunque no había nada que perdonarme, me perdonó, me quitó la deuda, arrancó la hoja. Y todos los consejeros de la iglesia habían aprobado que me pusieran disciplina. Y era el tiempo más lindo donde Dios me estaba usando para su gloria. Era el tiempo donde yo estaba creciendo en el Evangelio. Donde yo era una orquesta, era secretario, era líder de las casas de oración, era maestro de escuela dominical, me ocupaba un tiempo para ir a evangelizar con el hermano Edwin. Yo era un pulpo haciendo de todo, tomando de todo en la iglesia. Vino alguien y me aplicó la ley y me sentó. 6 meses de disciplina. Un pecador disciplinando a otro pecador. Y digo verdad y no miento, que la razón por la que me pusieron disciplina es porque no quise predicar Malaquías 3:10 para condenar a la iglesia. Porque yo desde que empecé leí la Biblia, los primeros 3 meses yo ya había leído la Biblia. Y cuando leí Malaquías 3:10 dice, vosotros hijos de Jacob, y yo no soy hijo de Jacob. Jacob está en deuda. Un día vamos a hablar de los diezmos de la Biblia. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. La libertad, hermano cristiano, tampoco, solo porque vivimos bajo la gracia, vamos a andar usando esa libertad para ocasión. Porque acuérdese que Pablo, si usted sigue leyendo Gálatas, él dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, hechicería, enemistades, iras, pleitos, contiendas, disensiones y cosas semejantes a estas, a los que ya os he dicho. Él ha predicado sobre eso, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Una cosa es que tú te ensucies tu camisa, que ya tu esposa te la planchó y te la lavó bien y por ahí saliste y te ensuciaste. Y otra cosa es que tú te vayas a revolcar. Por eso la palabra clave allí, en ese pasaje que he dicho, de Gálatas y las obras de la carne, dice, el que practica. Todos pecamos, pero el cristiano no debe de practicar el pecado. El cristiano cuando falla debe de sentir dolor y detenerse, arrepentirse, decir no más. Ir a Cristo y decirle, Señor, cometí esto. Gracias por haberme perdonado hace 2000 años por esto. Por eso Jesús le dijo a la mujer, vete y no peques, no repitas esto, no sigas fornicando. Vete y no peques más. Porque la gracia no tolera el pecado. Lo único que la gracia hace es que no condena al pecador. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Si usted le mete ley al Evangelio de Jesucristo, usted le está metiendo la ley, y Pablo la llama levadura aquí. Porque la ley mata, el Espíritu vivifica. Porque el Espíritu Santo está para levantarte, para restaurarte. Usted lee Juan 16 y usted ve para qué es el Espíritu Santo. Es para ayudarnos en nuestra debilidad. Ese hermano que no puede dejar su amante. Ese hermano que todavía tiene 2 hogares. Él ama a Cristo, él quiere estar, pero tiene un problema. Como los que son chambrosos tienen un problema. Eso es pecado. Como los que son mentirosos, eso tienen un problema. Y mentiroso es aquel que le pone, ojo, diezma, pero le pone ahí, el diezmo son 1000 pesos, y le pone ahí mi diezmo.
Miguel Ángel Escobar, 500 pesos. Y son 10, está mintiendo. Si vivieras en la ley bajo el ministerio de Pedro, caerías muerto, calcinado ahí. ¿Por qué llegamos a la iglesia a mentir? Yo he sido secretario en la Iglesia de Dios del Evangelio Completo, como por año y medio. Y a mí me daba risa, porque uno como secretario, líder de la iglesia, uno sabe cuánto gana un miembro de una iglesia. Y los hermanos se clavaban los diezmos, pero para que no dijeran, daban aunque sea un poquito. Y gloria a Dios porque lo daban. Porque estamos en el tiempo de la gracia. Pero si Pedro fuera el pastor de esa iglesia donde tú estás y sustraes, y el problema no está en sustraer, porque Dios no necesita tu dinero. El problema está en que tú llegues a querer mentir a la casa de Dios. Y si tienes un pastor que aplica la ley, te está condenando, te condena. Pero la gracia te cobija. La gracia, la ley dice, estás mintiendo al Espíritu Santo, como lo decía Pedro. Porque Pedro toda la vida fue un judaizante. Ayer estaba leyendo el libro de Pedro. Y él enseña que a nuestra fe debemos de agregarle virtud, y está bien. Porque lo maneja del contexto de la gracia. Pero tenemos que oír a Pablo. Pablo, Dios lo levantó para que usted y yo, que éramos gentiles, viniéramos a los pies de Cristo. Yo no quisiera terminar de hablar de la gracia. Me fascina abrazar la gracia. La llevaron a Jesús en el acto mismo del adulterio para que él dijera así: ¿qué hacemos con esta mujer?, le dijeron. Bueno, les dijo el Señor, como ya sabía lo que había en sus corazones, el que esté libre de pecado, tírele la primera piedra, súbase al púlpito a criticar, si usted está libre de pecado. Pero yo me atrevería a decirle que será un hipócrita. Si usted le señala el pecado a otra persona, en primera de Miguel Ángel Escobar, capítulo 5, dice que usted es un hipócrita. Porque todos la regamos, todos pecamos. La diferencia entre el cristiano y el pagano es que en Cristo no hay condenación para nosotros. La Biblia dice, Pablo enseñando a los gentiles, dice, ninguna condenación hay a los romanos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque Él nos perdona, nos da chance. La ley sí te mata. Por eso, quítate ese chip. No condenes a nadie, y lo que es mejor, no dejes que nadie te condene. Porque a veces agarran la palabra de Dios y te dicen, mira, aquí dice, ningún fornicario ni adúltero. Pero la Biblia dice en la gracia, al adúltero y al fornicario lo juzgará Dios. ¿Qué haces tú juzgando al adúltero y al fornicario? ¿Quién eres tú que juzgas al criado ajeno? Usted ya se casó, usted ya, como si nunca, oiga esto lo que le voy a decir, yo voy a terminar con esto porque me emociona esto. Y lo vamos a hablar a las redes sociales. Usted se ha casado solo una vez y critica a los que ya se casaron 2 o 3 veces. Pero usted ha tenido más mujeres en el camino. Y no es la firma de un matrimonio lo que consume una relación, es la relación sexual. Y si usted ya se unió en un solo cuerpo con otra mujer, aún siendo una ramera, un cuerpo es con ella. Y has tenido como 20 mujeres y vienes a señalarle el pecado a aquel que su hogar no se pudo lograr. Y empiezas a condenarlo. Vamos a dejar eso por ahí porque en su momento lo vamos a hablar. Fariseo hipócrita. Fariseo hipócrita, le decía el Señor. Porque dicen, pero no hacen.
señalas el pecado, pero tú tienes una viga en tu ojo. Qué lindo es Jesús, aplicándole la gracia a la mujer adúltera. Y le dijo, vete, ni yo te condeno. Porque Él no vino a condenar al mundo. ¿Quién eres tú condenando al cuerpo de Cristo? Sino que el mundo sea salvo. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. La iglesia del Señor tiene que andar en amor. Yo le aplaudo a los apóstoles en el principio, porque Jesús les dijo, San Juan capítulo 14, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos, no los mandamientos de Moisés, el mandamiento de Jesús. En el capítulo 15, versículo 12 más adelante dice que su mandamiento es que nos amemos unos a otros. Cuando tú condenas con la ley a tu hermano, tú no andas en amor. Y si no amas a tu hermano, al que hoy ves, ¿cómo te atreves? Eso no lo dice yo, lo dice la Escritura. ¿Cómo te atreves a decir que amas a Dios si no amas a tu hermano? ¿Cuántas veces el Espíritu Santo, yo he caído en conversaciones, no, es que la hermana anda mal, es que la hermana, cállate, me dice el Espíritu de Dios, ¿y tú quién eres? Y ya me voy saliendo de la conversación, porque yo quién soy para criticar al criado ajeno. Condenas a un hermano porque dejó de ir a la iglesia un mes, pongámosle un mes. Pero no condenas a Pedro que le dijo, tú eres uno de ellos, tú te pareces a ellos, hablas como ellos. Y Pedro dijo, no hombre, yo ese vato ni lo conozco, dijo. Y maldijo. ¿Sabe qué significa la palabra maldijo? Hoy cualquier palabra, pero maldijo en el tiempo de los apóstoles. Yo lo debo de ver. Habló como un impío, dejó al Señor. ¿Y qué hizo el Señor la primera vez que encontró a Pedro? No le dijo, ven por acá, Pedro, tú me negaste, ¿verdad que te dije que el gallo iba a cantar y que...? No. Le dio amor, le dio de su gracia, le dio de su perdón. Hagamos lo mismo. No se cae de la gracia, no se cae del Evangelio el que peca. Se cae del Evangelio, de acuerdo a Lucas, a Gálatas. Pablo, apóstol de Jesucristo, no por hombres ni por hombre, sino por revelación, dice él. Y toda verdad es paralela y hay testigos de que el hombre era un hombre de Dios. De hecho, en Jerusalén fue aprobado y también vamos a hablar de eso. Defienda el Evangelio. No por la apariencia, sino con integridad, con amor en el corazón. No es el cristiano que se toma 2 cervezas, no es el cristiano que se fuma un cigarro, no es el cristiano que perdió su hogar el que se va de Cristo. De Cristo desligasteis los que por la ley os justificáis. O sea, cuando tú te crees perfecto, tú te has desligado de Cristo. Pero decía el Señor una parábola, habían 2 hombres orando y uno decía, yo no soy como estos. Yo diezmo, yo ofrendo, yo voy a la iglesia, yo voy al templo. Y el otro decía, sé propicio de mí que soy pecador. Declarando la propiciación. ¿Qué significa propiciación? Alguien que se pone en lugar de alguien. Él decía, yo soy pecador, pero tú ponte en mi lugar, decía el Señor. Y la Biblia dice que Cristo se puso en lugar de nosotros, redimiendo nuestros pecados, haciéndose maldición para quitar la maldición de nosotros. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Porque me condenan cuando digo que Cristo se hizo mal. La Biblia dice, Él llevó nuestros pecados a la cruz. Él se hizo pecador por nosotros.
la ira de Dios, toda la ira de Dios vino sobre él. Por sus llagas somos nosotros curados. Isaías 53 dice que por sus llagas somos curados, que él llevó nuestros pecados al madero. ¿Qué haces tú sacándole los pecados a otro hermano? Hipócrita. Saca primero la paja que está en tu ojo, la viga, para que después califiques para poder sacar la viga. Nos movemos consejeros bíblicos. Tú que estás criticando al hermano que se fue de la iglesia por cualquier motivo y lo estás condenando, tú eres el condenado, porque tú estás juzgando conforme a la ley. Lo dice la Escritura. De Cristo os desligaste, o nos desprendimos del cuerpo de Cristo, los que por la ley nos justificamos. Y Pablo señala que para el cristianismo la ley es levadura. No va. Hay que desaprender para aprender del Espíritu Santo, porque nos han metido cada doctrina en la cabeza y a todos le decimos amén. Dios te bendiga, te amo mucho en el Señor. Padre, te pedimos por todos aquellos que han sido golpeados por la ley. Te pedimos perdón por todos aquellos que hemos usado los púlpitos para aplicarle la ley a mi hermanito. Y esa mujer, ese hombre han tenido que levantarse. Y mientras predicamos están en sus asientos diciendo, no vuelvo a venir aquí, porque me condenan. Me condena, un condenado me condena. Perdónanos por usurpar tu lugar, porque el único que va a juzgarnos, porque Dios el Padre te dio ese privilegio, eres tú, Jesús. Un día vas a juzgarnos. Un día estaremos delante de tu presencia. Revélanos la gracia. Revélanos tu gracia, como lo hiciste con Pablo, Señor. Revélanos la gracia, Señor. Bájanos del caballo. Haz que nosotros también, igual que Pablo, Señor, digamos, todo lo tengo por perdido, por basura, por asir a Cristo. Fariseo de fariseos el Pablo, Señor. Lloraba en su corazón por amor a su pueblo, pero él decidió seguirte a ti, Señor. Gracias por Pablo. Gracias por Pablo, Señor. Te doy gracias. A regresar a todos aquellos. Háblale a su mente, a su corazón. A regresar a aquel matrimonio fallido. A regresar a la iglesia, a adorarte. Aun cuando se haya terminado todo en su hogar, en ti hay restauración. Con lazos de amor nos has amado. Con lazos de amor nos restaura. Somos más valiosos para ti después de que pecamos y nos traes a tus pies. Te amamos más. Gracias por esa palabra que cuando el pecado abunda, tu gracia sobreabunda. El pecado no puede ganarte, Señor, porque tú lo venciste en la cruz del Calvario. Perdona a los predicadores que condenamos a la iglesia, que golpeamos a la iglesia, que les aplicamos la ley y por eso se salen de la gracia, porque nos creen, porque por falta de conocimiento nos siguen. Trae revelación a tu iglesia en el nombre de Jesús. Trae revelación a la iglesia, Señor. Hermano, hermana, que te has alejado de Cristo por la crítica o por el señalamiento de un hombre o de una mujer en el altar, levántate. Busca un lugar donde congregarte. Sigue sirviendo a Cristo. Sigue creyendo en Cristo. Después de todo, no estamos siguiendo hombres. El blanco perfecto es Cristo. No dejes que la levadura de los fariseos
te aleje de Dios. Dios te bendiga, te amo mucho en el Señor. El deseo de mi corazón es que regreses a Cristo. Somos un ministerio de restauración cristiana. Oiga lo que estoy diciendo. Estamos en busca de aquel pastor, aquella pastora, aquel líder de alabanza, aquel diácono, aquella servidora, aquella presidenta de las damas que se haya alejado de Dios, porque le han hecho creer que porque pecó ya está destituida de la gloria de Dios. Te dejaste aplicar la ley y tú misma te aplicas la ley. Sigue agarrada de Cristo. Es la fe, es por fe para que nadie se gloríe. Jesús dijo, aquel hombre que ni siquiera sabía quién le estaba hablando, ¿quieres ser sano? Él quiere sanarte, Él quiere sanarnos nuestras heridas, Él quiere sanarnos de la llaga del pecado. Pero ¿cómo iré si nadie me lleva?, le dice. Y el sanador, el médico de médicos, estaba hablando con él. Le dijo, sé sano, quiero que seas sano. Le dijo, vete y no peques más. La gracia siempre te va a decir, le va a decir al pecador, ven a Cristo. Siempre, porque la gracia salió de la boca misma de Jesucristo. Él es la gracia, Él es el don inmerecido, Él es el que restaura, es el que vivifica. Es Cristo mismo levantándonos. Es Cristo mismo, pastor, que predica la ley. Es Cristo mismo. Dios y nuestras esposas somos testigos de realmente quiénes somos. Nuestra familia, nuestros hijos en casa saben quién realmente somos. Y nos subimos a un altar a aplicar la ley, a condenar al cuerpo de Cristo. Dios te bendiga. Levántate, hay restauración en Cristo. No importa lo que hayas hecho. Ven a Cristo. No importa. En Cristo hay esperanza. Quizás digas, no merezco ser salvo. Bueno, a ti te anda buscando el Señor para salvarte. A ti te anda buscando el Señor para levantarte, para restaurarte. Hemos orado en ayuno y oración, lo digo porque ministerios sean restaurados. Ese pastor que anda en la droga, ese pastor que anda metido en la delincuencia, porque la iglesia misma lo mató, la iglesia lo señaló. Yo tengo un mensaje que se llama, yo también fallé. Y un día te voy a abrir mi corazón. Dios te bendiga, te amo en el Señor, Dios bendiga los ministerios. Que la revelación del Espíritu Santo venga a nuestras vidas en el nombre de Jesús.